La oportunidad llegó disfrazada de celebración. Nuestra empresa tenía previsto celebrar su foro público anual, socios, clientes, prensa local e incluso algunos líderes comunitarios. A mi esposa le encantaban estos eventos. La atención la alimentaba. El control la emocionaba. Insistió en asistir, insistió en estar a mi lado como prueba de éxito. Mi socio también insistió. Dije que sí a todo. En las semanas previas, mi esposa se volvió extrañamente amable. Demasiado amable. Elogió mi trabajo, les habló en voz baja a los chicos e incluso se disculpó una vez, sin dar detalles. Esa disculpa fue lo más deshonesto que había dicho en su vida. Entre bastidores, finalicé algo discreto pero contundente. Un paquete de divulgación legal. Documentos verificados. Plazos. Nada emotivo. Solo hechos organizados con tanta claridad que sería imposible interpretarlos. No planeé un discurso. No planeé una confrontación. Planeé transparencia. La noche del evento, mi esposa sonrió a las cámaras como si ya hubiera ganado. Mi compañero me estrechó la mano como un hombre sin secretos. Los observé a ambos y sentí algo inesperado. Alivio. Porque ya no tenía miedo de perderlos. Cuando llegó mi turno, no mencioné a la familia. No acusé a nadie. Hablé de integridad, de responsabilidad, de cómo el liderazgo implica responder por decisiones tomadas en privado. Entonces dije una frase que cambió la sala. Esta noche, todos los registros de la empresa relacionados con la propiedad, las finanzas y los conflictos de intereses se publicarán para una revisión independiente. El silencio fue inmediato. Mi compañero se quedó paralizado. Mi esposa dejó de sonreír. Y por primera vez desde la prueba de ADN, vi miedo real, porque la verdad ya no era mía para cargarla sola. Los días posteriores al foro se sintieron irreales. No busqué reacciones, ellas me llegaban. Llamadas de miembros de la junta directiva. Correos electrónicos de asesores. Preguntas formuladas con cuidado, formalidad, sin emoción. Los hechos hacen eso. Eliminan el drama. Mi pareja dejó de ir a la oficina. Luego lo hizo su abogado. La revisión reveló conflictos que no podía explicar y decisiones en las que mi esposa había influido sin ninguna autoridad legal. Nada sensacional, simplemente innegable. En casa, el ambiente se derrumbó. Mi esposa oscilaba entre la furia y la súplica. Culpó al estrés, a la soledad, incluso a mí. Dijo que la había obligado a tomar decisiones. Exigió que lo arreglara. Cuando no respondí, gritó que estaba destruyendo el futuro de los niños. Esa era su arma favorita. Le recordé con calma que los niños estaban a salvo, atendidos y amados. Que nada de lo que sucedía los involucraba. Eso la enfureció aún más. Finalmente lo admitió, no en una confesión, sino en una queja. Dijo que merecía a alguien más presente, más poderoso, más admirado. Dijo que mi pareja comprendía su valor. Nunca se disculpó. No registré nada. Ya no necesitaba hacerlo. La verdad ya había tomado forma. La junta suspendió a mi pareja a la espera de la revisión final. Mi esposa perdió el acceso a las finanzas de la empresa ese mismo día. De repente, su certeza se desvaneció. Esa noche, los chicos preguntaron por qué mamá lloraba tanto. Les dije que los adultos cometen errores y a veces se asustan cuando los pillan. Lo aceptaron fácilmente. Los niños entienden la honestidad más rápido de lo que los adultos creen. Lo que no sabían, lo que nadie sabía todavía, era que lo más inusual de esta historia no era la exposición. Era a lo que estaba a punto de renunciar voluntariamente. No tomé la custodia. No exigí lealtad. Hice algo que nadie esperaba.
Di un paso atrás. No por los chicos, me mantuve presente, constante, involucrado, sino por los roles que mi esposa había usado como palanca. Renuncié como su oponente. Dejé de discutir. Dejé de corregir su versión de los hechos en privado. En cambio, hice pública y simple mi postura. Anuncié una baja temporal del control ejecutivo, colocando la empresa bajo gestión independiente hasta que concluyeran las revisiones. La junta directiva se resistió al principio, pero luego se dio cuenta de que no podían cuestionar a un líder dispuesto a exigirse el mismo estándar que los demás. Mi esposa entró en pánico. El control había sido su moneda de cambio, y yo simplemente le había quitado valor. Me acusó de abandonar a la familia otra vez. Le dije que abandonar es dejar a los niños sin estabilidad, no dejar discusiones sin fundamento. Los chicos se adaptaron más rápido que ella. Pasaron tiempo conmigo sin tensión. Hablamos de la escuela, de planes, del futuro sin definirlo. Luego llegó la audiencia, no de divorcio ni de castigo, sino de aclaración sobre la tutela. No pedí que la excluyeran. Pedí al tribunal que reconociera lo que ya existía. Coherencia. Presencia. Cuidado. Se reconocieron los resultados de ADN. Luego se anularon. El juez miró a los niños, luego a mí, y dijo algo que dejó atónitos a todos. La paternidad se demuestra, no se prueba. Mi esposa no dijo nada. Por primera vez, su ira no tenía sentido. Y al salir del juzgado, mi hijo mayor me tomó de la mano y susurró, «Sé quién es mi papá». Fue entonces cuando comprendí que el final no sería ruidoso. Sería permanente. Las consecuencias no explotaron, sino que se asentaron. Mi pareja aceptó una salida discreta. Sin titulares, sin discursos. Solo firmas y ausencia. Su influencia desapareció más rápido de lo esperado, como si siempre hubiera dependido del silencio más que del poder. Mi esposa, sin embargo, no pudo desaparecer. Sin control, su ira se refugió en sí misma. Culpó a todos, luego a nadie, luego a sí misma, pero solo cuando alguien la observaba. Cuando estábamos solos, me acusó de robarle la vida. No discutí. Me mudé a un lugar más pequeño cerca, no para escapar, sino para crear espacio. Los chicos también tenían habitaciones allí. No habitaciones de visita, sino habitaciones de verdad. Su elección, siempre. Lo que sorprendió a la gente fue esto, nunca hablé mal de ella. Ni a los chicos. Ni en público. Dejé que sus palabras la representaran. Y así fue. Con el tiempo, su ira la aisló. Los amigos se apartaron. Se acabaron las excusas. La atención se desvió. Sin público, el egoísmo se derrumba. Una noche, me preguntó por qué me mantuve tan tranquilo durante todo aquello. Le dije la verdad. Porque dejé de intentar ganar. Ella no lo entendió. Los chicos sí. Empezaron a presentarme no como su verdadero padre, sino simplemente como mi padre. La biología se desvaneció. El comportamiento, no. Lo inusual no fue que mantuviera mi dignidad. Fue que, al soltar el control, gané algo más profundo, una paz que no dependía de las acciones de nadie más. Y entonces llegó la decisión final. Años después, la gente sigue creyendo saber cómo termina esta historia. Creen que termina con papeles de divorcio, victorias judiciales o vergüenza pública. No es así. Termina con una carta. Cuando mi hijo menor cumplió 18 años, pidió verlo todo, los resultados de ADN, los registros, las cronologías. Le di la carpeta que había mantenido intacta durante todos esos años. Leyó en silencio. Luego la cerró y me la devolvió. Esto no cambia nada, dijo. Tú nos elegiste. Esa noche,
Di mi último paso. Adopté legalmente a ambos niños, no para reemplazar a nadie, ni para borrar el pasado, sino para formalizar lo que siempre había sido cierto. Su madre firmó sin mirarme. No le quedaba rabia. Solo agotamiento. El inusual final no fue venganza. Fue decisión. Me alejé por completo de la empresa que construí y financié, una fundación centrada en la estabilidad familiar y la mentoría. Sin prensa. Sin imagen de marca. Solo el trabajo que importaba. Ahora, cuando me preguntan cómo sobreviví a la traición, les digo esto. No revelé la verdad para destruir a nadie. La revelé para que mis hijos crecieran sabiendo lo que es la integridad. Y al final, el hombre que lo perdió todo en el papel ganó una familia intencionalmente. Ese era el único final que necesitaba. El sobre no estaba destinado a cambiarme la vida. Era delgado, de aspecto oficial, de esos que se abren junto a la papelera. Recuerdo pensar en la cena, en si los chicos habían terminado la tarea, en lo cansado que estaba después de otro día de 14 horas construyendo una empresa que creía que era para mi familia. Entonces leí las palabras. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Lo leí de nuevo. Luego una tercera vez. No me temblaban las manos. Mi mente hizo algo peor, se quedó completamente en silencio. Durante 12 años, preparé almuerzos, arreglé bicicletas, asistí a reuniones escolares y me desvelé preocupándome por fiebres y el futuro. Y en una página, la biología me dijo que era un extraño. Cuando le pregunté a mi esposa sobre eso, no lloró. No hizo preguntas. Explotó. Me acusó de traición por siquiera hacer el examen. Dijo que era egoísta. Dijo que estaba tratando de destruir a su familia. No a nuestra familia. La suya. Esa palabra se me quedó grabada. Su ira no era dolor. Era miedo mezclado con derecho, agudo y fuerte. Me exigió que lo dejara, que lo olvidara, que pasara página. Cuando no lo hice, me castigó con silencio, luego con rabia, y luego con palabras cuidadosamente elegidas para herir. Fue entonces cuando noté las grietas que había ignorado durante años. Reuniones tardías que no cuadraban. Decisiones financieras en las que no me incluían. Y un nombre que seguía apareciendo, el de mi socio. No confronté a nadie. No grité. No amenacé. Empecé a escuchar. Porque si mi vida se había construido sobre una mentira, necesitaba saber quién la había escrito y por qué. No dormí esa noche. No por enfado, sino porque por fin todo tenía sentido. La distancia. La forma en que me hablaba como si fuera un obstáculo en lugar de un marido. La forma en que mi éxito nunca era suficiente a menos que favoreciera su imagen. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, revisó su móvil y me recordó que le transfiriera dinero para un gasto escolar que no podía explicar. Cuando volví a preguntarle por el examen, su rostro se endureció. De todas formas, no eres su verdadero padre, dijo. Plana. Fría. Como si hubiera estado esperando para decirlo. Fue entonces cuando comprendí a quién estaba protegiendo, y no era a los chicos. En el trabajo, empecé a revisar viejos registros. Contratos. Correos electrónicos. Plazos. No buscaba una aventura. Buscaba patrones. Mi pareja siempre había sido encantadora, generosa, se había involucrado en mi vida familiar de maneras que ahora me parecían inapropiadas. Regalos de cumpleaños. Bromas privadas. Largas conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Aún así, no dije nada. En casa, mi esposa se enfadó más. Se quejaba de mi ausencia emocional, exigía más dinero, más control, más seguridad,
sin ofrecer más que culpas. Hablaba de los chicos como palanca, no como niños. Observé atentamente. No instalé nada ilegal. No crucé los límites. Simplemente presté atención y documenté lo que ya estaba ahí. Fechas. Extractos. Superposiciones financieras que no deberían existir. Y en medio de todo esto estaban los chicos, riendo, confiando, llamándome papá como si fuera la palabra más segura que conocían. Ese fue el momento en que tomé una decisión. Descubriera lo que descubriera, nunca pagarían por las decisiones de los adultos. Fuera cual fuese esta verdad, la expondría abiertamente. Discretamente. Legalmente. Y cuando saliera a la luz, no sería yo quien pareciera culpable. Serían las personas que se creían intocables. Cuanto más miraba, más tranquilo me sentía. Eso me asustó más que la ira. Mi esposa dejó de fingir. Su egoísmo se volvió abierto, casi orgulloso. Se quejaba de lo pequeña que sentía su vida, de cómo merecía más reconocimiento, más libertad, más admiración. Cuando le pregunté dónde dejaba eso a nuestra familia, se rió y dijo, las familias cambian. Ya no cuidaba sus palabras porque creía que no tenía por qué hacerlo. En la oficina, mi pareja empezó a actuar de forma extraña. Evitaba las conversaciones directas, delegaba cosas que antes controlaba y, de repente, insistía en acuerdos verbales en lugar de correos electrónicos. Eso solo me dijo suficiente. La gente no se esconde a menos que haya algo que ocultar. Hablé con un abogado, no de divorcio, todavía no. De derechos, documentación y protección. Pregunté cómo proteger a los niños durante las disputas legales. El abogado hizo una pausa y dijo, estás pensando como un padre. Eso confirmó lo que el ADN nunca pudo. También hablé con un terapeuta, en voz baja. Necesitaba claridad, no consuelo. Ella me ayudó a separar los hechos de las emociones. Me ayudó a aceptar una dura verdad, la traición no siempre nace de la pasión. A veces nace del sentimiento de tener derecho a todo. En casa, mi esposa se enfureció. Amenazó con quitarme a los niños si seguía indagando. Me recordó que no tenía ningún derecho biológico, ningún poder. Pensó que el miedo me detendría. En cambio, me centró. Empecé a prepararme para una verdad que saldría a la luz por sí sola. Dejé de reaccionar. Dejé de defenderme. Me volví paciente de una manera que ella no reconocía. Una noche, mientras ella hablaba a gritos de dinero y respeto, mi hijo menor entró y me abrazó la pierna. Papá, dijo, eres la persona más tranquila que conozco. Mi esposa se quedó callada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. La verdad no destruiría a mi familia. Su comportamiento ya lo había hecho. Empecé a ver mi vida como un tablero de ajedrez. Cada movimiento de mi esposa era emocional, ruidoso, impulsivo. Cada movimiento mío era silencioso, deliberado, documentado. Se enfadaba más a medida que yo me calmaba. Ese desequilibrio la volvía loco. Me acusó de planear algo. Exigió acceso a mis correos electrónicos, mi calendario, mis pensamientos. Cuando me negué, me llamó manipulador. La ironía era casi impresionante. En el trabajo, solicité una auditoría interna completa con la excusa de una reestructuración. Completamente legal. Completamente normal. Mi pareja sonrió demasiado rápido y aceptó demasiado rápido. Esa sonrisa me acompañó más tiempo del debido. En casa, mi esposa empezó a reescribir la historia. Les decía a los chicos que yo era distante. Que trabajaba demasiado. Que quizá no siempre estuviera presente. No corregía nada delante de ellos, pero escuchaba atentamente. Cada palabra que pronunciaba se convertía en prueba, no de castigo,
sino de verdad. A mitad de la auditoría, algo salió a la luz. Gastos compartidos. Traslados privados. Decisiones tomadas sin mi autorización, pero bajo mi nombre. No suficientes para acusar, todavía. Suficientes para establecer un patrón. Cuando le pregunté tranquilamente a mi pareja sobre una de ellas, él desvió el tema. Culpó a un asistente. Cambió de tema. Ese fue el momento en que dejé de verlo como amigo. Mi esposa notó que mi enfoque cambiaba y entró en pánico. Exigió consuelo. Cuando no se lo di, se derrumbó. Gritó que le debía todo, que sin ella, no era nada. Que los niños no eran realmente míos, así que debería estar agradecido por haberme dejado hacer de padre. Esa noche, lo escribí todo. No por amargura. Por responsabilidad. Porque pronto, la verdad ya no sería algo que pudiera controlar con ira. Y cuando llegara, llegaría a la luz del día, donde las mentiras luchan por sobrevivir. Para entonces, sabía que el divorcio no era el verdadero final. Era simplemente la opción que todos esperan. Me estaba preparando para algo más. Los resultados de la auditoría llegaron silenciosamente, como la mayoría de las verdades. Nada dramático a simple vista, pero suficientes inconsistencias como para exigir explicaciones por escrito. Explicaciones legales. Mi pareja tardó. Mi esposa lo percibió y volvió a estallar, esta vez no con ira, sino con pánico disfrazado de confianza. Me dijo que tenía opciones. Que la gente le debía. Que si presionaba demasiado, lo perdería todo, mi empresa, los hijos, mi reputación. Lo dijo con calma, como quien lee un guión en el que cree. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella creía que esta historia todavía le pertenecía. Empecé a hacer arreglos que nadie notó. Fideicomisos. Discusiones sobre tutelas. Cartas escritas pero no enviadas. Hablé con gente de confianza, no para cotillear, sino para asegurarme de que hubiera testigos cuando fuera necesario. Una noche, tras otra discusión que ella empezó y yo terminé marchándome, me senté con los chicos y les ayudé a construir una maqueta de ciudad con cartón. Discutieron sobre carreteras y puentes, y luego los arreglaron. Las ciudades no funcionan si todos mienten, dijo mi hijo mayor, muy serio. Casi me reí. A mitad de esta pesadilla, comprendí la insólita verdad, no intentaba desenmascararlos por venganza. Me estaba preparando para apartarme de su juego por completo. No yéndome, sino cambiando las reglas tan completamente que sus mentiras no tendrían cabida. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no sería primero en un tribunal. Sería un lugar que nunca imaginaron, público, innegable e irreversible.